Buenas tardes con todos. Vamos a empezar lo correspondiente al día de hoy. Entonces vamos a tocar en primer lugar lo que corresponde a ciclo celular. Bien, el ciclo celular es un proceso, ¿no? Es un intervalo entre cada división celular, ¿no? Tiene una serie de fases, es una serie de procesos, por lo cual una célula va a dar lugar a dos células hijas. Entonces, este ciclo celular consta de 4 fases: la fase G1, la fase S, fase G2 y la fase M, ¿no? Esta duración, acá lo dice como 24 horas, pero como vamos a ver después, es muy variable en distintos tipos celulares. Entonces, al periodo comprendido entre el final de una mitosis y el principio de la siguiente se llama interfase. Al final de la mitosis es todo esto, ¿no? G1, S y G2 es interfase. Y esta, la fase de mitosis. Vamos a empezar una por una. La fase G1, en general, esta fase dura de 6 a 12 horas. Acá la célula va a doblar su tamaño y masa debido a la continua síntesis de sus componentes. Es una fase de crecimiento. Hay algunas células que se detienen y se quedan en estado quiescente. Esta fase se denomina fase G0, ¿no? Se detienen por tiempo indefinido. Luego, también acá es importante mencionar que existe un punto de restricción donde se va a ver si es que se va a pasar de la fase G1 a la fase de síntesis, ¿no? Y este punto de restricción justamente va a comprobar que la célula haya generado la masa necesaria y que existan los factores ambientales adecuados para pasar a la siguiente fase. Luego tenemos la fase S. La fase S, ¿no?, de síntesis del ADN, la duración aproximada es de 6 a 8 horas. Aquí, sobre todo, tenemos, como dice ahí, la síntesis del ADN. La replicación del DNA en cada cromosoma pasa a tener 2 cromátidos, o sea, 2 moléculas de DNA de cadena doble. Luego pasamos a la fase M de mitosis. La fase M de mitosis. Aquí los cromosomas se van a condensar, los microtúbulos se organizan en 2 cuerpos polares, se lleva a cabo todo el proceso de la mitosis, ¿no? Las fases que ya conocemos, ¿no? Entonces, para que se lleve a cabo el ciclo celular que venimos indicando, que está conformada por estas 4 fases, pues va a tener factores reguladores, ¿no? Factores reguladores que van a hacer que se pase de una fase a la otra. ¿Y cuáles van a ser esos factores reguladores? Los vamos a ver ahora. También mencionar que la duración del ciclo celular es diferente, ¿no? Cada tipo celular tiene una duración determinada. Por ejemplo, tenemos acá las células de los embriones de rana en una fase evolutiva temprana pueden duplicar tan rápido en 30 minutos. Células de levadura en 1 hora y media a 3 horas. Las células epiteliales del intestino pueden tomarse una duración de 12 horas. Los fibroblastos de mamíferos en cultivos celulares alrededor de 20 horas. Las células hepáticas humanas alrededor de 1 año, ¿no? Entonces, esto es solo un ejemplo para indicar de que el ciclo celular, dependiendo de cada órgano y tejido de nuestro organismo, pues tiene su duración específica. Bien, entonces vamos netamente a la regulación del ciclo celular. Los estudios bioquímicos mostraron que esta proteína CDC2 está presente en niveles constantes a través del ciclo celular,
con actividad oscilante. Uy, que apreté. Ya está, acá está. Con actividad oscilante, lo cual implica que factores exógenos pueden regular su actividad. Aquí vamos a hablar de ciclinas, ¿no? Las ciclinas son sintetizadas durante la interfase y son destruidas abruptamente al final de la mitosis. Inicialmente las ciclinas se identificaron solo dos, la A y B, y actualmente se conocen como 6 familias de genes de ciclinas que pueden ser clasificadas por su secuencia homóloga y por el punto dentro del ciclo celular en el cual tienen su función. Así, por ejemplo, tenemos las ciclinas que actúan en la fase G2AM para pasar de G2 a M, básicamente las ciclinas del grupo B, las que actúan en la fase G1S, las ciclinas C, D y E. La ciclina A excepción, está presente desde la fase S hasta la fase M. También es importante mencionar que en la regulación del ciclo celular participan los genes supresores de tumores, como habíamos estado indicando ayer, ¿no? Estos genes supresores de tumores están implicados en la regulación del ciclo celular aberrante. Evitan la progresión del ciclo celular al interferir con la activación de este complejo quinasas dependientes de ciclina, ¿no? Entonces, tenemos 3 proteínas que se sintetizan por la activación de estos genes supresores tumorales del gen P53, inhibidoras de este complejo sinasas dependientes de ciclina, la P21, P27 y P16. Estas son importantes de recordar. Entonces, estos productos genéticos detienen el crecimiento en ausencia de factores de crecimiento. Son por reguladores negativos del crecimiento como factor transformante beta, o si hay daño del DNA, inducen la expresión de P53, ¿no? Entonces, como decíamos, P53 activa que se activa en altas concentraciones, pues va a producir estas proteínas inhibidoras P21, P27, P16, se va a unir al complejo ciclina dependiente de ciclina, y lo que va a hacer es inhibir su activación. Por lo tanto, inhibe el pasaje del ciclo celular de una fase a otra. Entonces, en resumen, para la regulación del ciclo celular tenemos que hablar de 2 puntos, de las ciclinas y de los genes supresores tumorales, o sea, de los puntos de control, ¿no? Entonces, como hemos visto, el ciclo celular es una concatenación de las 4 fases, ¿no? Para poder pasar de una fase a otra va a depender de las ciclinas que se expresen, y para hacer de puntos de control va a depender de los genes supresores tumorales. En cuanto a las sinasas, ¿qué son las sinasas? Las sinasas son proteínas que agregan grupos fosfatos provenientes del ATP a las cadenas laterales de aminoácidos, serina, treonina, tirosina. Y las sinasas dependientes de ciclinas solo se activan cuando se unen a la ciclina, formando un complejo. El complejo ciclina, sinasa dependiente de ciclina, ¿no? Acá tenemos un esquemita, ¿no? La ciclina y la sinasa dependiente de ciclina se activan cuando se unen. Las ciclinas aparecen en determinadas etapas del ciclo celular y luego se degradan. Entonces, más o menos acá tenemos en esta figura las concentraciones de las ciclinas que van apareciendo y se van degradando, ¿no? Por fases. En la fase G1, la ciclina G1 y va disminuyendo su concentración. Para pasar de G1 a S, tenemos estas ciclinas. Para pasar de la fase S
hasta la fase de G2 a M, tenemos, ¿no?, las ciclinas de la fase S que se van incrementando, aparecen y desaparecen. Y la ciclina M, sobre todo la más importante en la fase de la mitosis, ¿no? Ahora vamos a ver la regulación del ciclo celular de la fase G2 a M. Estamos en este punto. ¿Cómo es que pasamos de la fase G2 a M, a la fase de mitosis? Acá. Sobre todo, las ciclinas B son las importantes, necesarias para llegar a la mitosis. Y también su degradación es necesaria para salir de la misma. Cuando estas ciclinas están mutadas, hay arresto en la metafase debido a que no se pueden degradar. La ciclina A se sintetiza durante la fase S y se degrada durante la metafase, poco antes de la destrucción de la ciclina B. Las mutaciones en esta ciclina A previenen la progresión de la fase S y M. Entonces, más o menos también acá en este esquema podemos ver eso, ¿no? Las ciclinas de la fase G2 a M, ¿no? Son las ciclinas A y B principalmente, ¿no? B que tiene sus más altas concentraciones, ¿no? La ciclina A, pero no la B, se asocia con proteínas reguladoras del crecimiento celular como el producto del gen del retinoblastoma, que como dijimos o vimos ayer, también es el otro gen supresor tumoral importante para el pasaje o no de fase G2 a M. Luego vamos a ver cómo es la regulación del ciclo celular en la fase M, en la fase de la mitosis. ¿Cómo es esta regulación? Entonces, acá la ciclina M se comienza a sintetizar luego de que hay división celular y se degrada al final de la mitosis, ¿no? Inactivando a la sinasa dependiente de ciclina, ¿no? Dijimos el complejo se forma y luego se destruye, ¿no? Esto ocurre para pasar de la interfase que eran la fase G1, la fase S, la fase G2, a la mitosis, ¿no? Entonces es así, es fluctuante. ¿Qué hace el complejo ciclina M, sinasa dependiente de ciclina? En primer lugar, fosforila coenzinas y condensinas, promoviendo la condensación de los cromosomas al inicio de la mitosis. ¿Ya? Luego, en segundo lugar, se asocia con el centrosoma en profase, facilitando su separación por fosforilación de proteínas motoras asociadas al centrosoma, ¿no? Entonces, el centrosoma ya se duplicó en la fase S. Tercero, permite la ruptura de la envoltura nuclear por fosforilación de la laminina B. Luego, permite la reorganización de estos microtúbulos del citoesqueleto para formar uso mitótico y fragmentación del aparato de Golgi. Activa el complejo promotor de la anafase que degrada coenzinas, permitiendo la segregación de cromátides hermanas al final de la mitosis, ¿no? La fase M de la mitosis, de la división celular, es la fase más importante, ¿no? Porque es donde finalmente tenemos el producto de dos células hijas de una célula madre, ¿no? La formación de las dos células hijas. Por eso es que hemos descrito un poco más todos los procesos que ocurren en esta fase. Luego tenemos la regulación del ciclo celular a nivel de la fase G1 a S. Acá las ciclinas que participaban en G1S se clasifican como ciclinas C, D y E. Estas se expresan específicamente durante la fase G1 y S.
Las ciclinas E están asociadas con las cinasas dependientes de ciclina 2. Este complejo, ciclina E, cinasa dependiente de ciclina 2, también se combina con otras proteínas reguladoras como retinoblastoma y E2F. ¿Ya? O sea que también tienen que ver con genes supresores tumorales. Las ciclinas D se asocian con quinasas dependientes de ciclinas 2, 4 y 5. El complejo ciclina D, CDK4, fosforila específicamente el producto del gen retinoblastoma. Los complejos ciclina D1, D3, CDK2 se asocian con el antígeno nuclear de proliferación celular. Entonces, en conclusión, como veíamos acá a manera de resumen, ¿no? El ciclo celular se va a dar por la expresión de las ciclinas que aparecen y desaparecen, no están en forma constante, aparecen y desaparecen para poder pasar de una fase a la otra y pueden ser suprimidas, ¿no? En algún momento por los genes supresores tumorales como P53, como RB, frente a daños que tengan que ser reparados. Eso es el proceso normal en el ciclo celular, ¿no? Entonces, esto es lo que lamentablemente se altera y en múltiples fases y en múltiples pasos, como hemos visto ayer, ¿no? Todas las bases de la carcinogénesis. También me dijeron en esta clase para volver a hablar de metástasis, aunque ayer ya lo habíamos comentado un poco como uno de los sellos en la carcinogénesis, ¿no? Entonces, acá, ¿no? Activación de invasión y metástasis. Entonces, vamos a ampliar un poquito más al respecto. Para que se produzcan las metástasis tiene que haber un proceso secuencial, ¿no? Primero la transformación maligna de las células normales que van a promover la formación de neovasos, o sea, angiogénesis, que van también a activar señales intracelulares y mecanismos por las caderinas, etcétera, de motilidad celular e invasión celular, que va a dar lugar a que estas células neoplásicas puedan formar émbolos tumorales dentro de los vasos sanguíneos y puedan salir hacia otros órganos, como acá en el esquema estamos poniendo de ejemplo al pulmón, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay un arresto de las células en los capilares que van a dar factores de transducción de señales mediados por integrinas, caderinas, que van a romper esta membrana y van a permitir que salgan las células tumorales, ¿no? Y finalmente, pues, estas células tumorales den las metástasis y hagan y propicien el crecimiento de tumores en órganos a distancia, ¿no? En diferentes zonas. Entonces se formó una metástasis. Vamos a describir un poquito más estos pasos en el proceso metastásico, ¿no? Hablábamos primero de la invasión local, del estroma del huésped por células tumorales, que luego va a dar lugar a un desprendimiento y embolización. Acá hay interacción con las células hematopoyéticas dentro de la circulación, que luego va a dar lugar a la circulación de los émbolos tumorales, tanto en el sistema hematológico, en los vasos sanguíneos, como en los linfáticos, y que luego, posteriormente, se va a dar lugar a esta supervivencia de las células tumorales. Los émbolos tumorales se extravasan, hay proliferación de las células tumorales, que ya resulta ser un foco metastásico. Hay, se establece vascularización y se establece también, hay una evasión a la respuesta inmunitaria del huésped, ¿no? Como vimos ayer, hay toda una serie de mecanismos en la que las células neoplásicas pueden bloquear el control inmunológico normal que se desarrolla en condiciones normales, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer
que se propicie la metástasis. Por último, nos pidieron tocar en esta clase algo en relación a genética y cáncer. Sabemos que el cáncer tiene un origen genético, ¿sí? El cáncer es un conjunto de más de 100 enfermedades. Las causas del cáncer son multifactoriales, ¿no? En cuanto a la falla genética en las células tumorales, básicamente son por pérdida del control en el ciclo celular que acabamos de ver, ¿no? Y esta pérdida de control se debe básicamente a anormalidades en el genoma, ya sean adquiridos, genéticamente, hereditariamente, o ya sean ambientales, adquiridos a manera del tiempo, ¿no? Por todos los carcinogenéticos que existen en el ambiente, en la alimentación, factores de repente relacionados a la exposición laboral, ¿no? De humos tóxicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, podemos decir que el origen molecular del cáncer es genético. Aquí el esquemita, ¿no? Es un resumen de que por muchos factores, como veníamos diciendo, ya sea hereditario, carcinógenos químicos, carcinógenos infecciosos, no solo virus, también bacterias, hay varios virus, hay varias bacterias que tienen su relación comprobada con diversas neoplasias, factores de radiación ultravioleta y otra serie de factores carcinogenéticos van a producir alteración en el DNA, alteración, anormalidades en los cromosomas, ¿no? Y que finalmente pueden dar lugar al cáncer. Estas mutaciones del ADN originan los tumores, ¿no? Las células normales van dividiéndose de 2 en 2, ¿no? Pero cuando ocurre una mutación, entonces lo normal, en condiciones normales, lo que debe aparecer por nuestro sistema de inmunovigilancia es que esta célula normal mutada, pues vaya a apoptosis, ¿no? En cambio, la división celular en las células cancerosas está compuesta por una serie de pasos de mutaciones, una primera, segunda, tercera, cuarta o muchas más mutaciones. Las células tumorales tienen esa capacidad de proliferar y generar tumores, como habíamos visto ayer, ¿no? Generar tumores y dar metástasis. Es una división incontrolada, ¿no? Evaden el sistema inmunológico y activan oncogenes que activan la proliferación incontrolada de estas células neoplásicas. Podemos ver la clasificación de las enfermedades genéticas en dos: mendelianas o simples y las complejas. Mendelianas o simples cuando un solo gen causa la enfermedad en el paciente. Estos genes relativamente son fáciles de localizar estudiando la transmisión de mutaciones en las familias afectadas. Y las enfermedades genéticas complejas, cuando son varios los genes y múltiples factores ambientales en diversos modos de interacción a lo largo de toda la vida del paciente que se pueden ir presentando, ¿no? Entonces esto es más difícil de estudiar porque hay muchos factores involucrados y hay una complejidad en las interacciones. Acá tenemos en esquemita, ¿no? Las enfermedades mendelianas, entonces se refieren a que hay mutación en un solo gen, y las enfermedades complejas a que las mutaciones pueden ir apareciendo en varios genes, ¿no? Por diversos carcinogenéticos, ambientales, alimentación, estilo de vida, radiaciones, productos químicos, infecciosos, virus, bacterias, etc., ¿no? Y acá en esquema un poquito para mostrarles las mutaciones de oncogenes en algunas neoplasias, ¿no?
que creo que también ayer lo habíamos revisado un poco. Las mutaciones de KRAS están relacionadas con la presencia de tumores a nivel de páncreas, colon, recto, pulmón, otras. Mutaciones de EGFR están relacionadas con la aparición de gliomas, carcinomas. Mutaciones a nivel de CEMIC están relacionadas con linfoma de Burkitt, carcinoma de células pequeñas del pulmón y otras neoplasias. Por ejemplo, mutaciones en el oncogen BCL2 está relacionado a linfomas de células B y así, ¿no? Tenemos una larga lista de ejemplos de mutaciones de oncogenes que pueden estar presentes en estos tumores, ¿no? Acá también un poquito más de lo mismo, ¿no? En la leucemia mieloide crónica, la mutación BCR-ABL, una translocación cromosómica que es importante y se presenta en la mayoría de los pacientes que tienen esta enfermedad. Acá resaltar también lo que ayer estábamos revisando acerca de los oncogenes y los genes supresores tumorales, ¿no? Entonces, las mutaciones carcinogenéticas afectan a estos genes relacionados con la división o muerte celular, ¿no? Entonces, los oncogenes, decíamos que son protooncogenes activados y que van a dar lugar a la presencia de proteínas, que van a dar lugar a la activación de cascadas oncogénicas, ¿no? Veíamos la vía más importante, RAS, MAP kinasa, PI3K, ¿no? Que era la que activaba toda la cascada intracelular, que finalmente a nivel del núcleo se traducía en supervivencia, en proliferación, en angiogénesis, linfangiogénesis, evasión del sistema inmune, ¿no? Y en que los genes supresores tumorales también se muten y no cumplan su función. Y por último, mencionarles terapia génica para el tratamiento del cáncer. Decía ahí ingeniería genética y cáncer, el título, ¿no? En cuanto a esto, hemos visto que hay dos grandes aplicaciones, lo que es tratamiento y lo que es diagnóstico. La ingeniería genética ha servido a lo largo de este tiempo y actualmente también es un tema de mucha investigación, ¿no? Para poder ofrecer tratamiento para algunas neoplasias y para poder ofrecer diagnósticos precoces, diagnósticos que además nos digan pronóstico, ¿no? Cómo va a ir esta enfermedad, qué tanta agresividad y que pueda servirnos también de hallar blancos terapéuticos, ¿no? En ciertos cánceres. Entonces vamos a ver primero en cuanto a tratamiento. En cuanto a tratamiento, por ejemplo, acá tengo un esquemita que les estoy mostrando de lo que es los sistemas para introducción de material genético en las células. Mucho se ha estudiado en este sentido a los virus. El virus más usado son los adenovirus. ¿Qué pasa? A estos adenovirus se les inserta material biológico, ¿no? Hay transferencia de genes terapéuticos, ¿no? A esta partícula, a estos adenovirus, los cuales se internalizan y finalmente a nivel nuclear, a nivel del núcleo celular, se va a proceder a la expresión de este gen terapéutico, reparador. Lo vamos a ver mejor acá. Acá hay hasta 5 mecanismos, ¿no? Terapia génica contra el cáncer, dice. En primer lugar, vemos acá, en este esquemita, la terapia génica de compensación de tumores. Se administra un gen supresor tumoral, ¿no? Y va a ir por intermedio de estos adenovirus, básicamente marcados hacia las células tumorales, ¿no?
Entonces, lo que va a promover va a ser la muerte celular. O sea, la célula tumoral que está infectada por este virus, que este virus está llevando este gen supresor tumoral, va a provocar la muerte celular, ¿no? Es un tipo de tratamiento. Otro tipo de tratamiento acá en la parte B es llevar quimioterapia o terapia blanco, suicida, a nivel intracelular. También por estos vectores, el adenovirus, ¿no? Se inserta esta terapia blanco o se inserta quimioterapia dentro, ¿no?, de estos vectores y se elimina a nivel del citosol la prodroga tóxica, ¿no?, que finalmente también va a dar lugar a la muerte celular. Otra forma de terapia génica contra el cáncer es la lisis de las células tumorales usando virus oncolíticos. Estos virus oncolíticos van a dar lugar a que haya la replicación de estos virus, como lo dice, oncolíticos, capaces de lisar, ¿no?, las células tumorales. Otra terapia contra el cáncer, se ha visto la terapia génica inmunopotenciadora, lo que tiene que ver en relación a mejorar o potenciar o reactivar a nivel inmunológico, ¿no?, la actividad de los linfocitos, que como habíamos visto ayer, una de las características del cáncer era de que evaden el sistema inmunológico, ¿no? Hay una serie de inhibidores a nivel de los receptores de las células, cuando hay la célula presentadora de antígenos que activa a los linfocitos B, que activa a los linfocitos T, ¿no? Las células neoplásicas tienen la capacidad de inhibir todos estos procesos. Entonces, esto se puede revertir, ¿no?, con un inhibidor del inhibidor, por ejemplo, ¿no? Entonces, a eso se llama terapia génica inmunopotenciadora. Va a hacer que se administre genes inmunoestimulantes que van a promover que se potencie la actividad antitumoral por el incremento de citocinas y moléculas coestimuladoras. Van a incrementar la presentación de antígenos, ¿no? Entonces, al activar también nuevamente el sistema inmunológico, al reactivar de la inhibición de las células tumorales, pues es otro mecanismo de terapia inmunopotenciadora. También hay terapia antiangiogénica a través de la administración de receptor soluble para el factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿no? Entonces, decíamos que este factor de crecimiento del endotelio vascular llevaba también a una cascada de señalización que finalmente se traducía en angiogénesis, linfangiogénesis, y esto nutría la matriz extracelular y hacía el crecimiento tumoral, más vasos, más tumor, más vasos, más tumor, más vasos, más nutrición para el tumor, ¿no es cierto? Entonces, esto también se puede bloquear a través de esta terapia y se puede inhibir este mecanismo de angiogénesis, provocando la muerte celular, ¿no? Y la otra forma, lo que les decía, a nivel diagnóstico. A nivel diagnóstico se tienen múltiples microarrays bioinformáticos, microchips bioinformáticos para diversas neoplasias. Se tienen una serie de estos microarreglos de ADN, de ARN, que a nosotros en oncología su aplicación es poder tener información un poco precoz, genéticamente, de cómo va a ir el pronóstico de la enfermedad y también de cuáles son los posibles blancos terapéuticos que pueden tener. A manera de ejemplo, les tengo uno, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente a nivel mundial, ¿no? Y por ejemplo acá, a través de
PAM50, Oncotype, ¿no? Que son plataformas que usan estos microchips, se pueden determinar los subtipos moleculares que existen en ¿cómo se llama? En este tipo de neoplasia, ¿no? Normalmente en la práctica clínica, para diferenciar esto, nosotros solo hacemos inmunistoquímica, pero a nivel genético, por intermedio de los microchips, sí se puede determinar no solo 5, sino hasta 10 subtipos moleculares de cáncer de mama. Y así sucesivamente con el resto de neoplasias. Cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de próstata. La mayoría de neoplasias más frecuentes tienen microchips ya establecidos que se pueden evaluar, ¿no? Para ver cuáles son las alteraciones en cada paciente. Y finalmente, bueno, no, esto no se desarrolla a nivel local. En Lima, de repente, están allí un poquito más, hay institutos, en el INEN, hay algo de genética, más que todo para el diagnóstico, pero no hay tanto en cuanto a tratamiento, ¿no? En otros lugares, por ejemplo, en el Hospital Valdebrón, en España, en Barcelona, yo tuve la experiencia de poder ver allí cómo hacían medicina translacional, o sea, cáncer de cuello uterino o cáncer de ovario, por ejemplo, cáncer de ovario en una paciente que ya pasó las líneas de tratamiento convencionales, primera, segunda, tercera, cuarta línea, digamos, pero la paciente permanecía en un buen estado general, hacían una biopsia del tumor más representativo, iban a un xenógrafo, a un ratoncito. Allí insertaban este tumor para que este tumorcito en el ratón crezca y de ahí hacían cultivos celulares y extracción del ADN y hacían como el mapa genético de todas las alteraciones genéticas que tenía en ese momento el tumor, porque los cánceres no es que solamente tienen 1, 2, 3 mutaciones, sino a lo largo del tiempo van apareciendo más y con el tratamiento van habiendo más cambios porque hay resistencias a los tratamientos. Por eso, lamentablemente, esta enfermedad pues es muy difícil de tratar, no hay una cura para un cáncer avanzado, ¿no? Y entonces, en esto que les contaba de la medicina translacional, hallaban ese mapa genético y en fases preclínicas de investigación, pues se podía tener un medicamento blanco en etapa de investigación y pues podían ver si hacía efecto o no hacía efecto, ¿no? Entonces, eso es para lo que se usa también la ingeniería genética en cáncer.